Hola, no sé, ¿nos escuchan a través de Zoom? Sí, perfecto. Reanudamos la segunda parte del seminario y, bueno, para continuar, vamos a volver otra vez con Vicente Zafrilla, a quien ya presentamos más temprano, y Vicente nos va a hablar ahora sobre los principios y métodos de valoración de propiedad intelectual. Respecto a las preguntas, les animo a que sigan haciendo preguntas, bien a través del chat o bien aquí en sala. Y después de la presentación de Vicente y de otro panel que tendremos, habrá una sesión de preguntas y respuestas. Y bueno, sin más dilación, Vicente, por favor. Muchas gracias, Carlos. Tenemos la presentación. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues como ha dicho Carlos, voy a hablar de principios y métodos de valoración de PI. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Muy bien. Eh, ¿Qué ocurre cuando afrontamos el reto de valorar unos intangibles? Bien, vamos a ver, para valorar unos activos intangibles, lo que necesitamos es, en primer lugar, una metodología, es decir, identificar cómo vamos a articular este ejercicio de valoración. Y esto no es para nada banal, porque si lo que estábamos hablando antes es que es importante convencer a la contraparte de que esta valoración es correcta, es apropiada y refleja el valor real del intangible, es necesario que le expliquemos cómo hemos llegado a calcular eso. No vale de nada que nosotros digamos una cifra completamente aleatoria o aparentemente aleatoria si no somos capaces de explicar cómo lo hemos podido hacer. ¿De acuerdo? Aparte de la metodología, necesitamos los datos e información y cálculos económicos y financieros. Si lo ponemos todo de vuelta desde el punto de vista de la persona que va a hacer una valoración o del equipo, porque normalmente se necesitan competencias en temas económicos y financieros, en temas de propiedad intelectual y en ocasiones en temas técnicos, sobre todo cuando estamos hablando de patentes o software. ¿Vale? Una cosa muy importante es que aunque sea necesario tener algunas herramientas, algunos conocimientos económicos y financieros, lo cierto es que el nivel de cálculo es bastante accesible. En la mayoría de los casos, muchas veces con una hoja de Excel puedes hacer cálculos de valoración de intangibles muy bien. Normalmente el problema que solemos tener es la calidad y la falta de datos, por lo que estábamos hablando antes de la falta de información o de las asimetrías de información o de la falta de transparencia que han comentado yo y varios de los ponentes. Pero es cierto que una buena metodología puede suplir parcialmente a la falta de datos. De nuevo, reitero la idea de que lo importante no es tener una valoración correcta, no existe una valoración correcta, sino convincente. Tenemos que convencer al banco de que nos dé el préstamo usando este colateral o esta garantía porque la valoración es correcta. Tenemos que convencer a la otra parte, al comprador, que nuestro activo de propiedad intelectual vale lo que decimos que vale. Siguiente. Bien, vamos a ver, si queremos, vamos a otra vez, vamos a irnos hacia atrás y vamos a intentar entender la valoración de intangibles comparándola con la valoración de activos tangibles. Si queremos vender unas oficinas en el centro de Londres, ¿cómo vamos a fijar ese precio? Obviamente con el objetivo de maximizar nuestro retorno en la operación. Bueno, pues una primera aproximación sería, bueno, yo voy a dar el precio más alto que se me ocurra, voy a tirar el valor hacia arriba y luego bueno, pues si el precio no parece demasiado alto, bueno, pues lo bajo otro poquito más y si no lo bajo otro poquito más y lo bajo otro poquito más. Ese tipo de aproximaciones, tanto si son para tangibles como para intangibles, despiertan ciertas suspicacias de entrada, porque si tú has tenido un activo valorado a un precio y le has ido gradualmente bajando el valor, pasan dos cosas. Uno, transmites necesidad de urgencia, o sea, urgencia en vender, con lo cual es probable
que lo primero que te encuentres con esa valoración es una contraoferta muy a la baja, pensando que tú tienes ciertas necesidades financieras que te obligan a bajar el precio. Y segundo, vamos a encontrarnos con que el adquirente lo que va a intentar hacer es analizar o va a analizar el activo todavía con un mayor nivel de detalle. ¿Por qué? Porque si lo que le estamos transmitiendo al adquirente es que no, llevamos 4 meses y hemos bajado el precio 5 veces, lo que va a pensar el adquirente es, bueno, oye, aquí ha habido gente que ha estado analizando este valor y ha visto que no es. Entonces, esto es que hay algún vicio oculto, hay algún tipo de información que se me está sustrayendo, entonces voy a mirar el valor con un poquito más de detalle. Entonces, ¿cómo podemos valorar unas oficinas? Siguiente. Bien, lo dejamos ahí. Bien, utilizando, por ejemplo, los activos inmobiliarios, en la mayoría de los casos se tienden a valorar por método de comparación. Y ahora vamos a ver cómo se pueden utilizar eso también para los activos intangibles. ¿Cómo lo hacemos? Primero, analizamos el precio medio del metro cuadrado. Es de todos los activos comparables en la misma zona, con características similares, vale, tenemos información del mercado de cómo se está valorando, cómo se está comprando y vendiendo ese activo. Segundo, identificamos a nuestro cliente objetivo. Es importante saber cuáles son las características del inmueble que son importantes para nuestro adquirente. Si la oficina está pensada para una empresa relativamente pequeña, de unas 20 o 30 personas, bueno, cuáles son las características que va a valorar y cuáles son las características que son diferenciales de nuestro activo versus los activos comparables. Pues cercanía a medios de transporte público, disponibilidad de parking, disponibilidad de guardería, acceso o conexión con aeropuertos, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que tenemos toda esa información, comparamos nuestra oficina con otras oficinas que ya podemos seleccionar una a una y ponemos en valor ese tipo de información, incluyendo, pues eso, cuáles son los aspectos que tiene nuestra oficina que no tienen todos los demás, e incrementamos el precio medio en consonancia. ¿Podemos hacer esto con activos intangibles? Sí, se puede utilizar el método de comparación, pero ¿cuál es el problema? Que en la mayoría de los mercados de activos intangibles hay muy poca transparencia. Entonces, ¿dónde se puede usar, por ejemplo, el método de comparación con activos intangibles? En negocios de franquicia. En los negocios de franquicia hay mucha información de por cuánto se está vendiendo la franquicia. Si tú sabes el número de franquicias que tiene una empresa y tú sabes el retorno que tiene, que es bastante previsible, sí que podemos usarlo. Valoramos el negocio de franquicia. ¿Cómo podemos valorar el know-how y cómo podemos valorar la marca? Bien, pues ahí ya nos metemos en temas de ajustes. Cuánto del canon de franquicia es atribuible a la marca y cuánto del canon es atribuible al know-how. Bueno, pues podemos identificar franquicias en las que la marca es muy, 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 muy importante y en otras que hay no sé, por ejemplo, franquicias en las que la marca vale mucho, estilo Starbucks o McDonald's, o franquicias en las que el know-how tiene relativamente poco valor comparado con la marca, como por ejemplo algunas de las cadenas de gimnasios, donde realmente no hace falta saber cómo vender el producto, tú tienes unas instalaciones y te beneficias de la marca para utilizarlo. Entonces, ¿se puede utilizar comparables? Sí. En mercados donde hay mucha compraventa de intangibles y hay transparencia, también, pero no suele ser el caso, como ya hemos dicho. Siguiente. Siguiente diapositiva. Bien.
Como ya he comentado anteriormente y en esta diapositiva me voy a detener bastante poco, es porque han hablado otros speakers, la valoración de intangibles es una cuestión contextual. No es lo mismo valorar para vender, no es lo mismo valorar para licenciar, no es lo mismo valorar para una auditoría interna en la que yo lo único que quiero saber es cuáles son los retornos que me están generando mis activos de propiedad intelectual para, por ejemplo, decidir si voy a dejar caducar algunas patentes que no me están generando ningún retorno y que sin embargo tienen un coste muy elevado. Y como ya ha comentado Ricardo, bueno, pues las auditorías previas a fusiones, adquisiciones, en supuestos de quiebra y en supuestos de insolvencia. Antes se comentaba, supuestos de quiebra. Yo conozco varios casos en España de empresas en el sector cervecero que tienen marcas que la empresa lleva sin producir cervezas 30 o 40 años y hay grandes grupos inversores o grandes grupos cerveceros que lo que están haciendo es comprar marcas que todavía están metidas en la mente del consumidor y ponerlas a producir. Y esas empresas ahora mismo probablemente tienen poco más o menos que sus activos intangibles, porque las fábricas están cerradas, porque no tienen personal, porque tienen... Bueno, pues en esos casos tú puedes activar esos intangibles y comercializarlos, convertirte en una empresa que o bien licencia o bien vende sus activos de propiedad intelectual. Y, bueno, obviamente, pues para impuestos, contabilidad, obtención de financiación, utilizando la propiedad intelectual como garantía, y aquí tenemos un problema. Se ha estado hablando de utilizar activos intangibles como garantía en préstamos. El problema que tenemos es que hemos comparado, hemos visto cómo se puede calcular el precio de un bien inmueble. Es muy claro, hay mucha transparencia y mucha información y tú puedes, entonces el banco fácilmente puede llegar a calcular el precio del intangible. ¿Cuál es el problema? El cálculo del valor de un activo intangible es mucho más complejo. Entonces, los bancos son aversos al riesgo y pudiendo elegir financiar determinados activos que son mucho más previsibles en su comportamiento y que además no caducan, ni se extinguen, ni los cancelan, es complicado convencer al banco de que financie activos que no entiende y que además tiene un riesgo mayor. Si esto lo estamos hablando a nivel de gran empresa, donde sí se producen, sí se producen operaciones en las que la propiedad intelectual se utiliza con garantía, bien. Pero en el caso de los pymes, en el caso de las pequeñas y medianas empresas, es que no podemos asumir que las sucursales de ciudad, las sucursales que prestan sus servicios a pymes tengan expertos en valoración de intangibles y que permitan utilizar la API como garantía como una moneda común. ¿Qué ocurre? Pues que al final con la valoración de propiedad intelectual solo hay una vía y es más valoración, más transparencia, más información. Por eso cualquier medida relacionada, cualquier medida que permita medir o tener información sobre a qué precios se están vendiendo los activos intangibles, como estaban sugiriendo, por ejemplo, un marketplace de tecnologías, ayuda a que sean valorables. Y es que no tenemos otra vía, porque si el 90% de los activos intangibles, si el 90% del valor de las empresas Standard & Poor's son activos intangibles, es que no tenemos otra opción como usuarios individuales, como empresas, como bancos y como estados o como gobiernos, que asumir que aunque haya una incertidumbre mayor que con otros activos, es necesario ser capaz de poner en valor esto y ser capaz de generar financiación o generar flujo utilizando la propiedad intelectual. Siguiente. Entonces, bueno, pues hablando ya de herramientas metodológicas, yo ya os he explicado un poco cómo funcionaría la metodología de comparables, lo voy a dejar ahí. Voy a hablaros de dos metodologías. La primera, el coste incurrido, el coste activado, que para mí es la mejor metodología para pymes para valorar marcas.
porque hay muy poca información. Entonces, la poca información que podemos tener es cuánto hemos invertido en esa marca. Entonces, es asumir que la marca vale todo lo que se ha invertido en ella o todo lo que se ha gastado en ella. En estos casos, para mí, es mucho más real utilizar el coste activado. Es decir, una marca vale tanto como revierta nuestra inversión en la misma marca. Entonces, por ejemplo, aquí pongo el ejemplo de añadir el gasto de marketing ponderado. Si hemos gastado 1.000.000 de soles en una campaña con un 19% de engagement, sería asumible entender que ese 19% del valor que ha generado un engagement, que ha generado un retorno, que ha generado un nivel de conocimiento de marca, incluso decisiones de compra, es parte del valor de la marca. ¿De acuerdo? Y la consecuencia práctica de esto es cuando dicen, oye, ¿cuándo debería registrar una marca? Bueno, pues siempre, en tanto en cuanto te gastes algo en marketing durante los 10 años que dure la marca, necesitas registrar la marca. ¿Por qué? Porque si no, lo que estás haciendo es echar líquido, echar Coca-Cola, echar leche en una botella que está rota, que en un momento determinado no solo vas a perder todo lo que has invertido en esa marca, sino que vas a tener que invertir más dinero para decir, oye, mira, no, es que yo era la marca X, pero como no la registré y ahora ha habido un tercero que la ha registrado, pues ahora yo soy la marca Y, con lo cual eso es un criterio que para mí, en cuanto a para pequeñas empresas, es algo que se debe tener muy en cuenta y que es un criterio bastante válido en líneas generales. Otra variación de la metodología de comparación de activos es cuando somos capaces de asignar un valor al diferencial de valor con y sin el activo intangible. Por ejemplo, si queremos calcular cuánto vale una marca X para pizzas, bueno, pues una forma de hacerlo es comparar el valor de la marca el valor de la pizza con la marca X contra el valor de la pizza de la marca blanca. Si tú restas, ahí te sale un diferencial. Gran parte de eso, o hacemos la ficción de que la totalidad de eso es atribuible a la marca, luego multiplicas por el número de pizzas que vendes o planeas vender, bueno, y ya tienes una medida de un valor anual. Y exactamente igual, si queremos valorar cuánto vale la tecnología 5G, que no es una patente, son unos cuantos miles, cuánto vale para el mercado de las tablets o para el mercado de los coches. Bueno, cuánto vale el coche con el paquete de conectividad y cuánto vale la tablet con 5G versus sin 5G. Eso son medidas del valor de la tecnología. Pero de igual modo, como estaba comentando antes, este tipo de metodologías de valoración, que son sencillas y son bastante intuitivas, funciona solo en mercados donde hay transparencia, donde se pueden comparar los productos. Siguiente diapositiva. Y bueno, ya mi último mensaje aquí es que no hay que perder la esperanza porque se está hablando de que es muy complicado, de que parece que es una cuesta arriba muy grande y que nadie tiene ganas de llevarla a cabo y que es muy complejo y que no somos capaces de llegar a términos de valoración que sean objetivos y medibles. Pero sí que os quiero compartir el ejercicio de valoración que hizo Justiceverse en el caso Unware Planet contra Huawei de la Corte Suprema del Reino Unido. No voy a leerlo, pero básicamente lo que dice es Huawei y Unware Planet presentan dos metodologías distintas para valorar el portfolio de Huawei en el caso, perdón, el portfolio de Unware Planet en el caso de la tecnología 4G. ¿Cuántos valen? Entonces cogen las dos metodologías y empiezan a comparar una y otra durante 50 páginas y luego termina haciendo esto, que es básicamente lo que llamamos la cuenta de la vieja. Bueno, pues mira, como esto es muy alto, como lo de una parte es muy alto y lo de la otra es muy alto también, pues bueno, pues voy a coger la mitad de cada uno de esos valores y luego voy a coger la diferencia y la voy a partir por la mitad. Quiero decir, así me reparto yo las golosinas como me repartía yo las golosinas con mis hermanos. Y esto es una sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos, de Reino Unido, en la que había metodologías sólidas detrás, pero
volviendo a lo de antes, ninguna de las dos fue convincente, lo suficientemente convincente como para que el juez no terminase haciendo esto. Entonces, simplemente que estamos en un estadio temprano y que queda recorrido y que eso no quiere hacer o no implica que nos debamos rendir o que debamos decir, bueno, esto es imposible porque es el futuro, por lo que estaba comentando antes. Y con esto ya termino. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Vicente. Te invito a quedarte porque vas a ser el, el moderador del siguiente panel. Y bueno, vamos a dar a continuación paso al último panel sobre evaluación de activos, aplicación práctica. Y además de Vicente como moderador, vamos a contar con dos importantes expositores. Agradezco en primer lugar la presencia del economista Alejandro Idacoechea, aquí presente. Por favor, Alejandro, le invito a subir. Comentar, bueno, mi compañero Vicente leerá las semblanzas, tiene las semblanzas en un código QR, pero bueno, comentar que hay un par de libros que justo estábamos charlando, un libro llamado Valoración de negocios y otro libro llamado Estrategia para el éxito de los negocios, que, bueno, que ha escrito nuestro compañero. Pondremos la información en el chat, lo acaban de poner por si están interesados en estos libros. También me gustaría presentar, esta vez de forma remota y conectado desde Bogotá, al profesor Ernesto Rengifo. Ernesto, no sé si nos escuchas. A ver, un segundo cuando sepamos que el audio... Ernesto, buenos días, buenas tardes. ¿Nos escuchas? Creo que falta... No sé si los compañeros técnicos nos pueden ayudar un poquito. Ernesto, creo que están muteados. ¿Te puedes desmutear para ver que el audio funciona bien, por favor? No sé si nos escucha. Sí, Bueno, te sí, oigo perfecto. perfectamente. Muy Perfecto, bien. muchísimas gracias. Pues ahora sí, Vicente, por favor. Bueno, sí, como estaba comentando Carlos, bueno, pues tengo aquí, empezando por quien tengo a mi lado, Alejandro Indacochea, es economista, doctor en economía, ha sido profesor en numerosas universidades y principalmente su carrera se ha desarrollado en el campo del análisis económico. En el campo del análisis económico, en particular con el foco en comercio internacional y en el desarrollo en particular de América Latina. Y tenemos online a Ernesto Rengifo, como ha comentado Carlos, que es profesor de Derecho Privado en la Universidad Externado, profesor emérito. Se dedica a temas entre otros, de perdón, métodos alternativos de resolución de conflictos, y es autor de numerosas publicaciones en el ámbito del derecho de la propiedad intelectual, la libre competencia, valoración de activos intangibles y derecho de patentes. Muchas gracias a los dos. Buenas tardes, gracias por la invitación. Sean mis primeras palabras de felicitación y reconocimiento a Indecopi, en Eber García, a la Unión Europea, a la Oficina de Propiedad Intelectual, IPK y a mi en América Latina, Carlos Azorrín. Realmente es un evento importante hoy en día para el país, para el desarrollo. Yo diría que no solamente para el país, sino para el mundo, hoy día, en el cambio que viene por medio. Felicito también a mis antecesores, los anteriores expositores. Mi enfoque va a tener dos etapas. La primera, un enfoque bajo la óptica académica, como académico, mi experiencia académica, y lo más importante creo que va a ser bajo la óptica empresarial.
que es lo que estamos haciendo en el negocio de compra-venta de empresas y de marcas. Podríamos conversar de lo que significa el due diligence hoy día digital y los problemas que existen en el medio para hacerlo. ¿Qué implica en la venta de intangibles? Así como se habla de goodwill, también hablamos de badwill. Y tenemos que librar a varias empresas de ese proceso. Las empresas que están quebradas contablemente, que para fines fiscales, para fines de la contabilidad ya no hay patrimonio, sí tienen un valor interesante. Y estamos vendiendo empresas que para la contabilidad, para el sistema formal, están quebradas. Ya. Sin más preámbulo, empiezo la presentación con una reflexión. En el principito, lo esencial es invisible a los ojos. La siguiente. Esto ya ha sido comentado por mis antecesores. Acá, muy brevemente, en el año 75, el 17% del valor de las empresas, de las 500 en Standard Poor's, era intangibles. El último dato, al 2020, estamos hablando del 90% de intangibles. En definitiva, hoy día se vive la economía del conocimiento, basada en activos intangibles, los cuales son determinantes para el valor de una empresa. Acá hay dos comentarios. El primero, el valor en libros es totalmente obsoleto. No nos interesa. Si ustedes revisan, pongamos McDonald's, la memoria de McDonald's en el mercado de valores, McDonald's no tiene valor en libros. Pero ¿cuánto vale la marca de McDonald's? Y el otro aspecto es que evidentemente la contabilidad quedó totalmente desfasada. Era una contabilidad para aquel entonces, para el siglo pasado, para la época del desarrollo industrial, registro de materia prima, mano de obra, costeo unitario, eso pasó a la historia. Hoy día, pongamos, si replicamos una copia digital, ¿cuál es el costo marginal de hacer una copia? 0. Entonces tenemos que hablar de una contabilidad digital, una contabilidad totalmente distinta. El mundo cambió y muchos no nos dimos cuenta de ello. A pesar de la gran importancia de los activos intangibles, no ha habido, digamos, la trascendencia en el campo contable, en el campo financiero. La siguiente, por favor. Si ustedes miran en la transformación digital, Uber, la empresa de taxis más grande del mundo, no tiene ningún carro. Facebook, la red social, no tiene contenido. Alibaba, retail, no tiene inventarios. Airbnb, la empresa de hospedaje, no tiene inmuebles. No, sigamos con la siguiente, por favor. Netflix, películas a nivel mundial. Spotify, millones de canciones, donde ustedes quieran obtenerla. ¿Qué es lo que ha sucedido? Muchos no nos percatamos lo suficiente. Así. Hay una desmaterialización del mundo. Información, ya no papel, ya no correos quedan como monumentos históricos, las oficinas de correos, ya no libros, bookstore. Lo estoy viendo justo, conversaba en el intermedio para publicar el libro reciente de valorización de negocios. Los 3 grandes del sector editorial me comentan y me dicen, no estamos editando. ¿Ya? Pero si tú quieres, publique el libro y nos pagas una regalía por usar el nombre. No, le digo, lo hago en Amazon y Kindle y lo abarco a nivel mundial. Cambió el mundo, cambió la realidad. Dinero, el dinero virtual, venta, tiendas, entretenimiento, todas las cosas sólidas se encuentran dentro del aire. Los intangibles son aquellos que no son materiales. Hay diferentes definiciones, ¿ya? Que no tienen una representatividad física. No voy a enfatizar sobre ello. Pero hay algunas características, no pueden ser directamente medidos, como sí sucede con productos tangibles. Tienen un valor futuro. Los intangibles no disminuyen con el uso. Cuando tenemos una maquinaria se desgasta. Acá, al contrario, lo uso más y van subiendo su valor. Y lo sentimos cuando están ausentes, no cuando están presentes, diferente a un bien material. Y los intangibles pueden ser usados simultáneamente como un software por varios, a diferencia de lo material.
Estos intangibles, estamos hablando los relacionados con marcas, tecnología, know-how, notas de laboratorio, las obras literarias, copyright de música. Acá, muy brevemente, ¿qué sucede con la inteligencia artificial? Estoy viendo un juicio en tribunales americanos de una artista en la cual señala que ChatGPT le copió su autoría. Acá vienen cambios marcados en lo que es propiedad intelectual al futuro. O sea, tenemos que adaptarnos a las nuevas reglas de juego. Esto ha cambiado muy fuertemente y nos abarca a todos. Acá no tengo una respuesta ni me atrevería a hacerla, pero sí lo pongo como tema de discusión. Software copyright, patentes, secretos comerciales, todo lo que implica la parte humana en contratos, pongamos cuando vendemos una empresa, cuando hay contratos en los cuales la gente va a permanecer implícito, eso tiene un valor. Estamos viendo en el caso de concesiones para explotar minerales, concesiones, ese es el intangible. Se vende, se transfiere el derecho de una concesión. Y el goodwill, ¿no? Que en muchos casos sale por diferencia. La siguiente, por favor. La marca es una palabra, logo, diseño de un empaque, no voy a insistir más con las definiciones. Esto data desde la época de los egipcios. Los egipcios colocaban marcas en sus vajillas para poder identificar sus productos. ¿Ah? En la Europa medieval también ha habido esa tendencia para las marcas, ¿no? Y esto se ha ido desarrollando pues en los últimos 100 años más fuertemente. Es un nombre, un término, un signo, un símbolo, un diseño, un símbolo, una combinación de estos que marca una distinción. Ahora, algo interesante es que hay evidentemente diferentes tipos de marcas. Marcas tridimensionales como Coca-Cola, de colores, el chocolate de Canterbury, hologramas, marcas animadas, Lamborghini se abren las puertas y escuchamos sonidos, marca de posesión, y hay marcas sonoras. Un caso interesante, pongamos, es el de acá que se presenta con D'Onofrio. La corneta de D'Onofrio está registrada como marca sonora, ¿no? O de las películas Golda Meir, ¿no? La cadena. Marcas olfativas con perfumes, táctiles y marcas gustativas. Bueno, en fin, ese tema es bastante amplio. ¿Qué pasa con la valorización de las marcas? A diferencia de un activo intangible que yo muy fácilmente digo, yo tengo la concesión sobre eso, tengo el papel, no quiero invertir y quiero venderte la concesión. Por ejemplo, tengo en mis manos la venta de una concesión para una hidroeléctrica que se la ha dado el Estado por 15 años. Se desanimaron de invertir y eso es un intangible. En el caso de las marcas, es diferente. ¿Por qué? Porque las marcas solamente, digamos, se hace realidad cuando yo la voy a transferir. Mientras tanto, no la puedo ubicar, no la puedo concretar. Algunos estudiosos incluso dicen, mira, la marca no vale la pena valorizarla mientras todavía la tienes ahí. Recién cuando se transfiere es cuando eso se hace realidad. Ahora, hay diferentes valorizadoras de marcas. Acá tienen ustedes las marcas más importantes, ¿no? Lo que significa muy brevemente. La siguiente, por favor. Ya ubican ustedes Apple, ¿no? Estamos hablando, ¿no? Google, Microsoft, Walmart. A manera de referencia, la manzanita implica 355.000 millones de dólares. El PBI peruano es 250. Prácticamente estamos hablando 40% más, ¿no? Amazon, 350.000 millones de dólares. Google, 250, se acerca al PBI peruano. ¿Ya? Ahora, la siguiente, por favor. ¿Qué cosa ha venido sucediendo? Ha habido una recomposición. Primero ha habido un cambio hacia las tecnológicas muy fuerte, con motivo principalmente de la pandemia. Tecnología y servicios es prácticamente el 40% de las marcas. De ahí viene medios, telecomunicaciones 19% y viene comercio y banca, ¿no? Vale la pena comentar en el caso de TikTok, ¿no? Que ha aumentado tremendamente su valor. ¿Ya? Ahora,
sí me llamó la atención que Estados Unidos y China, 73% de las marcas, 73 de las 100 marcas más importantes. ¿Ya? Y hay 6 países que representan el 94% de las marcas. Si ustedes observan, hoy día ya la riqueza no se mide por materia prima, propiedad, fábricas. ¿Cómo hacemos entender a nuestra clase dirigente en el país, política, empresarial, que la riqueza ya cambió? Cuando venimos a plantear un modelo de sustitución de importaciones o un modelo de industrialización de 50 años atrás, ¿cómo le explicamos que el mundo es diferente, que el mundo ya no tiene esas reglas de juego, que estamos llegando a una guerra de misiles con arcos, con flechas, con elementos precarias? Siguiente. Bueno, la concentración de las marcas, ¿no? Las más recomendadas, reconocidas, perdón. Las marcas más fuertes, a pesar que no hayan mantenido, digamos, su valor, pero son las que se mantienen a través del tiempo: Coca-Cola, Google, YouTube, Naver, Amazon. Ahora bien, la siguiente, por favor. La función de la marca es distinguir los bienes y servicios, la fuente de origen y dar una referencia. Acá hay varias detalles de qué implican estas variantes con la marca. Conceptualmente es importante tenerlo en claro. La siguiente. Van a tener a su disposición la presentación. El ciclo de vida de la marca. Ustedes observan, es una marca nueva que empieza, marca con potencial y marca sin potencial, se derrumba, sale. De ahí estamos hablando de que se consolida la marca, hay despliegue, se daña la marca y hay un relanzamiento de la marca. Y de acuerdo a la etapa del ciclo de vida es que tiene un valor y tenemos que trabajar con ello. Hay casos en los cuales hemos matado la marca, trasladamos la empresa, así como ganan para comprar la marca. Hay otros casos en que la marca era una mala imagen, un battle. Entonces lo que hemos hecho es liquidar la marca para librar, digamos, el intangible de la empresa. Siguiente, por favor. Acá hay dos cosas que se confunden muchas veces. La evaluación de marcas es solo la parte subjetiva, actitudes, conductas del consumidor, usualmente la óptica del mercado. ¿Cuál es su percepción? ¿Cuál es la mejor marca? Ah, tal. ¿Qué siente usted? ¿Cuál le gusta? Me gusta tal. Y eso no es valorización de marcas. Que la valoración de marcas tiene como objetivo dar un valor económico, monetario, verdaderamente concreto. ¿Ya? Son dos conceptos diferentes. Muchas veces yo converso con mis amigos de marketing y le digo, estás confundido. Tú haces evaluación, no haces valorización, evaluación de marcas. Aplicaciones de la marca también lo han comentado los anteriores expositores, ¿no? Aplicaciones para la gestión, desempeño, presupuesto, aplicaciones técnicas para due diligence y precio de transferencia, securitización, reconocimiento y todo un manejo, digamos, de lo que es la parte de estos intangibles. ¿Ya? La siguiente, por favor. Hay 3 perspectivas para valorizar marcas. Perspectiva financiera del consumidor y la perspectiva, digamos, combinada, de una con el otro. ¿Ya? Que toma la parte financiera y la parte del consumidor. La perspectiva financiera es netamente cuantitativa. La del consumidor como algo más cualitativo. Y los métodos que tienen mayor primacía son evidentemente los métodos mixtos, ¿ya? Que rigen. La siguiente. Acá, comentarios muy breves. En la parte financiera hay el enfoque de ingresos, hay un enfoque de mercado y un enfoque basado en costos. No voy a detallar cada uno, sino cuáles son las limitaciones en la práctica, por favor. El enfoque basado en costos. Toma cuánto he gastado en una marca y cuánto es lo que vale hoy. La mayoría de los casos no nos sirve. ¿Por qué? Porque puede haber una marca en la cual gasté 1 millón, ¿no? Y vale 10 millones. Y otra que gasté los 5 millones y no vale nada. Entonces es el valor histórico, es igual que la contabilidad. Esa es la mayor limitación que tiene. Cuando yo hago toda una... Por otro lado, es sumamente complicado, difícil ver todo el historial de los costos incurridos.
Pónganse ustedes a ver, pongámoslo historial, cuánto implica desde se creó el licor acá, o Coca-Cola. Sí, son limitaciones por las cuales el costo histórico es muy limitado. Siguiente, por favor. Ahí hay un ejemplo. Ustedes van a tener la presentación, cómo se determina el costo histórico. Un ejemplo, ¿no? La siguiente, por favor. El enfoque de mercado toma como referencias, ¿no? Hay ciertas marcas que son únicas, ¿ya? Porque incluso en segmentos como Cola Real con Coca-Cola, ¿cómo vamos a poderlas comparar? La Coca-Cola es diferencia, es exclusiva. Y Cola Real es la para todos. ¿Cuán válido es? Entonces, comparar muchas veces es algo muy forzado también. Es útil, ¿eh? Tenemos que recurrir a varias metodologías, pero les estoy planteando cuáles son las limitaciones y en sí no hay una base de datos amplia. Si para empresas tenemos problemas con el famoso Evita, ¿cuántas veces está pagando el Evita? Y no hay una base de datos, tampoco son representativas. Incluso ahora se habla ya no del Evita, sino del Evitac, que es el Evita con coronavirus. Y hay que limpiarlo, ¿no? No, eso es interesante. Me trae la empresa para vender, ¿cuánto esto Evita? No, tengo que no, pero este Evita está con coronavirus, está contaminable. Tenemos que limpiarlo a favor o en contra. ¿Son gastos esporádicos o al contrario, ingresos adicionales? El enfoque de ingresos es el flujo de caja que se plantea. Es difícil también ver a cuánto se descuenta. Podríamos hablar allá no del WACC, sino del WACNA, la tasa de descuento de los activos. No es fácil determinar ese flujo de ingresos y egresos, ¿ya? Y ese diría que es el enfoque más aceptado, que se va en esa dirección. Siguiente. El enfoque mixto, tomamos los royalties, lo que se paga por una marca similar, lo cual también tiene limitaciones, porque muchas veces me han traído estamos negociando la venta de una marca y me trae el royalty o la franquicia pagada en Singapur. Digo, pero ¿y eso? ¿Qué tiene que ver acá? ¿Para qué sirve? ¿No? Entonces, ahí hay que tener cuidado también. La siguiente. Un ejemplo, lo van a tener en la cuando dispongan de la presentación, ¿no? Son los tres métodos, ¿no? Los ingresos, el enfoque de mercado y el enfoque basado, digamos, en costos. ¿Cuál es la gran crítica? Que no toma en cuenta la parte de consumidor, o sea, el famoso marketing. Para ello, la siguiente, por favor. Existen tres grandes valorizadoras a nivel mundial. Una de ellas es Integral, ya que no voy a desarrollar todita la metodología de lo que significa Integral. Es una compañía en la cual mezcla la parte financiera con la parte cuantitativa con la cualitativa. Análisis de mercado, comparables y con la parte financiera. ¿Ya? La siguiente. Hace un análisis financiero, determina el famoso EVA, ¿no? ¿Ya? Lo combina con el análisis de demanda y un análisis de la fortaleza que hace un ranking, una puntuación para determinar la tasa de descuento. Cada consultora tiene su metodología, pero hay tres que son las más reconocidas. Esta es una de ellas, ¿ya? La siguiente. A manera ilustrativa, ahí está el análisis financiero, el análisis de demanda y la parte de la fortaleza para poder determinar el valor de la marca. ¿Ya? Next. Hay una serie de factores que determinan la fortaleza de la marca, que uno tiene que ir marcando. ¿Ya? Siguiente. Y de acuerdo a eso, miren ustedes, de acuerdo a la fortaleza en el eje horizontal, en el vertical tengo el riesgo y esa va a ser mi tasa de descuento de mi flujo. Y digo cuánto vale la marca. ¿Cuál es la salvedad acá? Estas tres valorizadoras son big players. Estados Unidos, Inglaterra, o sea, son para las grandes marcas. El problema que tenemos que afrontar acá concretamente es cuánto vale mi marca ahorita en el local. ¿Cuánto vale la marca de un local reconocido, de un establecimiento comercial en el medio? Que no lo vamos a llevar a Interbranch ni tampoco nos van a recibir. ¿Ah? Ese es el reto. Eso es lo interesante en un país como el nuestro. ¿Ya? Claro, hay dos enfoques. Hay un enfoque académico,
mis colegas que quieren ir a la parte, la tecnología, el desarrollo, y el otro es el enfoque que tenemos que responder a las necesidades concretas en el medio, de lo que se presenta. Siguiente. Ahí está el ejemplo de Interbank, también lo van a poder disponer, ¿no? Los años, el análisis financiero, la siguiente, por favor. Análisis de demanda, análisis de la fortaleza, y con ello determinan el valor para una marca. Ya. La siguiente. En el 2010 hubo un congreso de valorización de marcas intangibles. Se les dio los mismos datos de partida a estas empresas. Miren los resultados que obtuvieron. Miren la diferencia en los valores, en la valorización. Ya. O sea, esto que nos pone de manifiesto que la aplicación de lo que es la valorización de marcas todavía es un campo abierto. Tiene sus limitaciones y tenemos que indagar no solamente acá, sino en el mundo hoy en día. Y el reto para nosotros es cómo tratamos de adaptarnos y complementarlos eso, complementar las técnicas que se van desarrollando en una realidad que es en cierta forma diferente. La siguiente. Perdón, la anterior. La anterior. Ya. Al vender una marca, ¿no? El valor de la marca se ve reflejado en los flujos. ¿Qué hacemos con las contingencias? ¿Qué hacen cuando las contingencias superan el valor de la marca? ¿Qué hacemos con el badwill? Porque todos queremos enseñar en clase el goodwill, pero yo me encuentro con varios casos de badwill en la práctica, en la empresa. Los cambios en los modelos de negocio, la desmaterialización de la producción convierte a los bienes inmuebles y maquinaria en totalmente obsoletos. Es un mundo, me olvidé de comentarles esta cifra. El promedio de vida de las empresas en el Standard Poor's 500 era 61 años en el año 58 y quedaba como plantilla, yo recuerdo. ¿Saben cuánto es el promedio de vida hoy en día? 12 años. Se espera que para el 2027 el 70% desaparezca. Esta es la velocidad de cambio. Este es el mundo en donde tiempos pasados ya no volverán. El pasado es historia. No podemos mirar hacia atrás. La siguiente. Evidentemente existe una gran dificultad para poder determinar el valor de una marca por su intangibilidad. Los procedimientos o métodos de valorización son complicados y muchos no son tan claros. Se requiere estimación y subjetividad. La valorización para las marcas, recuerden que es un medio. Lo importante, realmente sabemos cuánto vale, es cuando hay alguien que está dispuesto a pagar por ella, que es lo que vemos en el negocio de compra-venta de empresas. No existe un mercado de marcas, tampoco. Aunque algo curioso, se vino hace algunos años una persona con un portafolio de marcas. Tenía toda una cartera de marcas, había sido un trabajador regulado para consumo masivo y era contador. Y se había preocupado del periodo del vencimiento y él tenía la propiedad de las marcas. ¿Ya? Cuando empezamos a ver las marcas, le digo, me ha buscado a destiempo. 10 años después le digo, porque estas marcas ya están muertas, ya no hay. Una que otra en la cual, bueno, la van a aceptar, ¿no? La marca, pero no había más que hacer, ¿no? ¿Ya? Este proceso de valorizar una marca requiere el manejo técnico, modelos en la medida de lo posible y bastante subjetividad, pero se convierte en una tarea, digamos, retadora. Lo más adecuado es trabajar con varios métodos y criterios. Criterio que es el que hay que ir acomodando en cada caso en camino. En alguno, ¿qué está sucediendo hoy en día? Que el valor más grande de las empresas, principalmente las empresas que están en liquidación o en quiebra,
es la marca, es el nombre, son los intangibles. En la empresa Tindacoche Asociados, que nos dedicamos a compra-venta de empresas, nuestro mercado más grande en los últimos tiempos se ha abierto con la venta de los intangibles. ¿Por qué? Porque es lo único que queda en muchos de los casos de las empresas, ¿no? Cálculo de daño, cálculo de lucro cesante por el COVID, donde tenemos que adecuar todas las herramientas financieras, evidentemente, a este nuevo contexto, a esta realidad, y tener mucho criterio. Lo pongo en agenda, que la valorización de marcas va a ser un tema vital, de gran trascendencia e importancia en los próximos tiempos, como lo estamos viendo a nivel mundial. Y no hay una palabra final. Se requiere mucho criterio, apreciación y ver cómo nos vamos ajustando, cómo vamos creando, cómo vamos viendo ese producto final. Y recuerden que el valor final verdadero de una marca es quien está dispuesto a pagarla. Gracias por su paciencia. Muchas gracias, Alejandro, por tu presentación muy ilustrativa y muy completa. Hemos revisado todos o casi todos los métodos de valorización. Vamos a darle la palabra ya al profesor Rengifo. Muy bien, muy buenos días. Buenos días a todos. Me escuchan, ¿cierto? Sí, perfectamente. Perfecto. Entonces, comienzo, por supuesto, agradeciendo a Indecopi y a las autoridades europeas que han tenido que ver con la organización de este evento tan relevante. También a IPK y, por supuesto, a mi amigo Alfonso Rivera por todo lo que han hecho para la celebración de este evento que considero yo único y que contribuirá con el desarrollo de los activos intangibles en un punto fundamental que es el tema de su valoración. Bueno, entonces, siguiendo en esa línea, mi presentación, la cual voy a respetar los minutos porque ya estamos pasados de tiempo que se me concedieron, está referida en esencia a qué pasa con ese activo intangible cuando ha sido infringido, ha sido desconocido. ¿Qué valor se le debe dar o cuáles son los criterios de valoración del perjuicio ante el acto de infracción cometido por el infractor? Entonces, digamos que todo el tema de la valoración, que todo el discurso ha sido dirigido a la valoración antes del momento de la infracción cuando el activo es desconocido. Mi conferencia apunta a mirar la discusión, a plantear la discusión que se presenta una vez que el activo ha sido infringido y se recurre a la justicia para reponer o compensar al titular del derecho o del intangible que ha sido violentado, infringido en el mercado. Bueno, entonces comienzo diciendo lo siguiente. Y es que uno puede observar que la judicatura en los actuales momentos en muchos países de América Latina se está ocupando de la infracción de los intangibles. Y así como previo a la infracción es difícil su valoración, el juez, que es el encargado de impartir justicia ante el acto de infracción, se encuentra en dificultades para valorar cuál es la reparación cuando el activo se ha infringido, que es lo que le está reclamando el titular para que lo compense por el acto de infracción. Entonces, para que veamos, hay muchos ejemplos, pero voy a citar dos ejemplos para mirar, para observar o para inferir dos cosas. La primera, el reconocimiento de la judicatura a la infracción del intangible, pero a su vez la dificultad que tiene este trabajo judicial. Entonces, este es un ejemplo
Alguien esta mañana mencionó que había muchos intangibles, incluso numeró unos 100 intangibles, activos intangibles, pero podíamos hablar entonces de intangibles atípicos y unos tangibles típicos que son los que están disciplinados por la normativa correspondiente. En este caso se trató del goodwill o reputación de una empresa. Este es un caso de una empresa de intermediación aduanera que ese es un caso nuestro aquí en Colombia. El órgano vigilante de esta actividad de intermediación financiera sancionó a esta compañía. La compañía de intermediación aduanera consideró que la decisión había sido injusta, inicia un proceso de restablecimiento del derecho, digámoslo así, y dice, mi buen nombre, mi reputación, mi goodwill se vio afectado. Pero el Disculpa, tribunal de instancia negó la pretensión del resarcimiento del daño al goodwill. disculpa, La Ernesto. persona, ¿sí? Sí, nos comentan que la pantalla no se ve que se esté moviendo y no está en modo de presentación. Se ve el resto del PowerPoint. Ya, momento, ya. ¿Listo? Yo, es que me he demorado mucho, Así, gracias. seguramente me demoré. Bueno, entonces, en la segunda instancia, y retomo, el Consejo de Estado, que es el órgano más alto para resolver los conflictos entre particulares y el Estado, resolvió que el daño al buen nombre debe incluirse como un perjuicio material, aunque pertenezca a la órbita de lo intangible. ¿Listo? Entonces me parece que es un precedente muy interesante porque la sensibilidad de la judicatura frente a la violación o desconocimiento de los intangibles que, como se ha mencionado en el decurso de toda la mañana, hace parte de la economía hoy del conocimiento. Bueno, pero ¿qué pasó? El juez, la empresa afectada, le da el valor, dice que el valor de goodwill corresponde al valor de la empresa. El Consejo de Estado le dice, no, usted no puede dar esa equivalencia de que valor de la empresa significa el valor de goodwill. Sin embargo, le doy 2 meses para que le aporte al Consejo de Estado un dictamen en donde precise cuál es el valor del goodwill afectado, el cual no debe ser el valor de la empresa. Y efectivamente la judicatura sensible frente a esa nueva realidad que es la importancia del intangible, le dice apórteme para que a través de un experto haga la tasación del daño al goodwill para que realice la valoración final, pero tenga usted en cuenta que no debe coincidir con el valor de la empresa porque el goodwill es un elemento de la empresa que no equivale al todo. Bueno, pero si esto pasa en donde muchas decisiones de nuestros jueces las suelen criticar como si en el mundo desarrollado tampoco hubiese problemas frente a este tema, quiero traer a manera de ejemplo una decisión de la Suprema Corte de los Estados Unidos, y la menciono porque cuando Estados Unidos estornuda en materia de propiedad intelectual, el mundo se acatarra. La línea muchas veces de lo que está pasando en la propiedad intelectual uno la puede apreciar con las decisiones que no son muchas de la Suprema Corte de los Estados Unidos. Entonces, al lugar este caso, que en donde toca la Suprema Corte de los de indemnización de perjuicios. Y es un famoso caso entre Apple y Samsung, porque Apple demanda a Samsung porque consideró que la patente del diseño de la forma rectangular del celular había sido copiada por Samsung. Pero lo interesante es que el juez de instancia estimó que Samsung debía pagarle a Apple la suma de $400 millones. Samsung apela y considera que se le condenó por el todo cuando debía condenársele por una parte del todo, porque la violación es la parte rectangular, la parte de la curvita que tiene el iPhone y no todo el iPhone. Entonces va ese problema a la Suprema Corte
Y en la Suprema Corte se discutió fundamentalmente qué significa un article of manufacture, qué significa un producto de manufactura. Entonces la Corte dice que el producto de manufactura puede englobar tanto el producto final como sus componentes individuales. Y esto es importante mencionarlo porque en la instancia se discutió, dijeron, no, es que la condena debe ser por el todo porque yo no vendo, o Samsung no vendía el componente individual, sino el todo, el iPhone. La Corte consideró que ahí operaba un límite a la tasación del perjuicio, en el sentido de que la violación no había sido sobre el todo, sino sobre la parte, y redujo la indemnización de 400 millones de dólares, creo que a 100 millones de dólares. Bueno, muy bien. Eso desde el punto de vista práctico. Desde el punto de vista teórico, digamos, de la normativa, quiero llamar la atención sobre uno o quizás el más importante tratado de propiedad intelectual vigente hoy en día, y en donde cobija o alcanza a todos los países miembros de la Organización Mundial de Comercio. Ese tratado es muy importante porque es el único tratado que tiene una norma sobre los perjuicios, esto es, la manera como se indemniza el activo cuando se ha infringido. Ese artículo, repito, porque ni Berna, ni París, ni Roma, etcétera, tienen un tema de perjuicios. Es solamente el Tratado de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio de 1994, vigente en los países, repito, que hacen parte de la OMC. Estableció en ese artículo 45 la obligación que tienen los estados de crear mecanismos para reparar o resarcir al titular cuando su derecho ha sido infringido. El primer número de ciencia jurídica europea, el segundo, me parece a mí que recoge el fenómeno, la experiencia jurídica anglosajona, fundamentalmente norteamericana. La primera es, deben los países miembros establecer un sistema de resarcimiento adecuado para compensar el daño que haya sufrido el titular del derecho por la infracción en el mercado, sabiendo o teniendo motivos razonables para saberlo el infractor. El segundo es mucho más objetivo y recoge la experiencia jurídica, sobre todo el litigio que ha tenido el derecho norteamericano, porque recoge tres cosas fundamentales. Uno, que el titular del derecho puede reclamar los honorarios de los abogados que sean procedentes y que le ha tocado pagar o que tiene que pagar el titular para defender judicialmente su derecho que ha sido infringido. Segundo, establece un concepto fundamental que es el tema de que la reparación debe recoger los beneficios obtenidos por el infractor. Un concepto que a la luz del derecho continental, digamos, no aparece como una norma general, sino en forma aislada en ciertas disposiciones de nuestros códigos civiles. Pero aquí, para reparar el derecho del intangible protegido, digamos, por las categorías de la propiedad intelectual de los derechos tradicionales, los beneficios obtenidos por el infractor se suman a esa reparación adecuada que es lo tradicional de nuestros sistemas. Y tercero, estableció las figuras de la indemnización preestablecida y se le agrega que esa indemnización cabe cuando el infractor cometió la infracción sabiéndolo o no sabiéndolo, a diferencia de la perspectiva europea. Bueno, ¿por qué lo menciono? Porque ese ATIC seguramente tuvo incidencia en la negociación de los tratados de libre comercio que los países de América Latina han celebrado, los que lo han celebrado, por supuesto, con los Estados Unidos. Y Perú tiene una regulación idéntica, sobre todo a los colegas europeos que no lo conocen, a la que tiene Colombia. Y en ese tratado de Estados Unidos con los países miembros de la comunidad de la Unión Andina, se recoge el tema de la compensación al titular del derecho por los daños sufridos como resultado de la infracción. Es decir, esta es una regla pues general. Dos, se agrega la categoría o ese nuevo elemento para reparar al titular, que son las ganancias obtenidas por el infractor, imputables a la infracción. Y también se agrega el tema de las indemnizaciones preestablecidas
razón por la cual uno ve cómo en muchos países de América Latina se ha proferido legislación tendiente a establecer anticipadamente a la infracción la legislación que el legislador, el monto de la indemnización para en cierta medida favorecer al titular y no tener la carga de la prueba de probar en el proceso el quantum indemnizatorio para reparar su derecho infringido. Bueno, pero esas indemnizaciones preestablecidas, que sería, digamos, la tercera gran modificación frente a la compensación o reparación tradicional, se menciona en esa parte final de esta ayuda visual que les estoy poniendo de presente, dice que dichas indemnizaciones preestablecidas están previstas dice, en una cantidad suficiente para compensar al titular del derecho por el daño causado por la infracción y que se constituyan en disuasorios frente a futuras infracciones. Es decir, se introduce un nuevo elemento que ha llevado a pensar a que el sistema de reparación por la violación de un intangible es diferente a la reparación de cualquier otro derecho, de cualquier, pongámoslo en estos términos, de cualquier otra situación jurídica subjetiva, es decir, una ventaja o un derecho subjetivo que el ordenamiento reconoce. Aquí, al violentarse un derecho de propiedad intelectual, la responsabilidad de la reparación tiene una connotación diferente porque no solo apunta a reparar al titular, sino además que esa compensación o esa reparación se constituya en disuasorio frente a futuras infracciones. Bueno, dicho esto, entonces nosotros vamos a la normativa andina sobre el tema de la infracción de la patente. Entonces, infringida una patente, el titular, por supuesto, tiene derecho a iniciar una acción de infracción de su derecho. Y la parte final de ese artículo 239 dice que el resarcimiento solo procederá con respecto a la materia cubierta por la patente concedida y, ojo, y se calculará en función de la explotación efectivamente realizada por el demandado durante el periodo mencionado. Notarán ustedes entonces que hay un cambio de perspectiva respecto de la reparación por violación de los derechos de propiedad intelectual, aquí específicamente de los derechos de propiedad industrial, porque no es solamente reparar el perjuicio sufrido, sino que dentro de la reparación el infractor debe devolver también los frutos que obtuvo con una explotación no autorizada. Entonces, como dice un experto analizando esa norma, y excúsenme la cita, dice, cuando la reparación puede consistir en la asignación de un daño calculado, ya no en función del daño directo, personal y cierto de la víctima, que son los criterios tradicionales de la reparación, lo que llamamos reparación integral, sino en el beneficio obtenido por el infractor demandado, claramente se está asignando a la responsabilidad una función disuasoria y sancionatoria de la conducta del infractor. En resumen, la responsabilidad por violación de un intangible, en este caso de propiedad industrial, no es solamente de reparación integral, sino adicional. También persigue una sanción para que el infractor no vuelva a repetir así uno puede entender por qué los criterios para la determinación del perjuicio que el legislador comunitario previó en la directiva que aplica para los miembros de la comunidad andina. ¿Cuáles entonces son los gastos o cuáles son los criterios para calcular la indemnización de daños y perjuicios cuando se infringe el derecho? Y entonces el legislador comunitario, influido por ATIC, influido por la experiencia jurídica europea, jurídica norteamericana principalmente, establece 3 criterios. Los tradicionales, lucro cesante y daño emergente, o mejor, daño emergente y lucro cesante. Segundo, las ganancias derivadas de la infracción.
criterio que viene de ATPIC y que reproduce o extrapola los tratados de libre comercio celebrados con los Estados Unidos. Y el tercer criterio es el precio de una licencia hipotética, es decir, lo que el infractor, lo que le hubiese tocado que pagar al infractor de haber tenido una autorización de explotación por parte del titular del derecho. Entonces, a raíz de ese artículo 243 surgen muchas preguntas, pero por razones de tiempo quiero mencionar dos preguntas que surgen de esa gran modificación que en punto de reparación tiene esa norma comunitaria andina, y es: ¿existe una presunción de daño? Es decir, que infringido el derecho surge inexorable, inevitablemente la obligación de reparar. Y dos, si al daño emergente y al lucro cesante se le adiciona el monto de los beneficios obtenidos por el infractor, se le está agregando a la reparación integral un nuevo criterio a título de pena o de daño punitivo. Esas serían, digamos, dos de muchas reflexiones que surgiría el artículo 243, que para mí son las dos más relevantes. Bueno, entonces, resumiendo, frente al sistema tradicional, nosotros podemos decir que el tema de reparación por violación de un intangible no solamente tiene una función indemnizatoria o reparadora, sino también disuasoria. Entonces viene el problema. ¿Será que modificamos nuestra tradición de responsabilidad en donde el daño punitivo es un fenómeno excepcional a la luz del sistema de reparación tradicional, pero que es hoy obligatorio a la luz de una nueva normativa frente a la violación de derechos de propiedad intelectual, en donde no es solamente la reparación integral, sino el daño punitivo, que suele ser algo adicional a la reparación integral? ¿Qué es un daño punitivo? Y con eso termino. Son los daños tasados con fundamento en la conducta del infractor en lugar de los daños sufridos por el demandante. Y las jurisdicciones lo reconocen fundamentalmente para castigar la mala conducta del infractor, es decir, cuando se viola el derecho de propiedad intelectual de mala fe, con dolo, o cuando previamente ya había sido advertido de que esa conducta en el mercado era infractora y no obstante u obcecadamente el infractor la continúa ejecutando en el mercado. Entonces, esas serían las grandes conclusiones: que la indemnización de activos intangibles tiene unas particularidades influidas por esas dos experiencias jurídicas que les mencioné, que el deber de indemnizar surge a partir de la infracción del derecho y que si eso es así, habría una presunción de daño. Tercero, que las ganancias obtenidas por el infractor son un nuevo criterio para la fijación de los perjuicios, y que si junto a los daños materiales, la violación de los derechos de propiedad intelectual para corresponder a una de sus funciones, que es su carácter disuasivo, se estarían reconociendo daños punitivos. Y, como lo mencioné, los daños punitivos agravarían la responsabilidad cuando ha habido un comportamiento doloso del infractor. Muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto, por tu presentación. Me indican desde la organización que solo vamos a tomar una pregunta. Y dado que la que había precisamente para Ernesto Rengifo era qué elementos deberían considerarse en esencia para indemnizar, que es una cuestión que has respondido en la última parte de tu presentación, le voy a hacer una pregunta a Alejandro, que es, aparte del principio de transferencia, ¿qué otros principios son practicados en el mercado y cuáles usted piensa que deberían implementarse? La única forma concreta de comprobar el valor de una marca es cuando alguien está dispuesto a pagar por ella. Es igual que en la valorización de empresas. Podemos sentarnos a aplicar toditas las metodologías, dar el valor, pero lo importante finalmente es el precio, que es lo que se negocia de un valor de compra-venta.
¿no? Es lo que concreta finalmente. Y en el caso de las marcas eso es más marcado. Eso es definitivo, ¿no? Lo que sucede. Ahora, como lo comenté en la exposición, es un campo todavía abierto. Tenemos que seguir trabajando con lo que es valorización de intangibles, valorización de marcas, y el reto más grande es adaptar las metodologías para las marcas en una realidad como es la nuestra en América Latina y en el Perú, ¿no? Que son marcas mucho más pequeñas, pero hay un valor de por medio, ¿no? Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a... Eso es un ruido raro. Muchísimas gracias a los tres. Un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. Bueno, ahora sí, llegamos ya al final del seminario y me gustaría dar la palabra a Ronald Castelo, secretario técnico de la Dirección de Signos Distintivos de Indecopy. Muchas gracias, Carlos. Por razones de tiempo voy a tratar de ser lo más rápido posible y en primer lugar resumir todo a un agradecimiento, en especial a IPKey, a todos los asistentes de manera presencial y virtual, por supuesto, y en especial a los expositores que han tenido la gentileza de compartir su tiempo y su experiencia con nosotros. Creo que todos hemos coincidido en lo importante que es la valorización de este tipo de activos intangibles como son los bienes de propiedad intelectual. Esa valorización, creemos, estamos convencidos que es importante para poder generar apalancamiento financiero, entre otros aspectos, ¿no? Como justamente nos hablaba hace un momento Ernesto Rengifo, que también permite colaborar con el cálculo de una indemnización. También se ha hablado que facilita deducciones de tipo tributaria como gasto cuando se crea un activo de propiedad intelectual, aspectos relacionados con franquicias, porque una cosa es calcular el valor de un bien de propiedad intelectual como una marca para transferirla, y otra cosa es para forjar una franquicia y generar un canon inicial, por ejemplo, ¿no? Y creo que estamos convencidos, como lo decía Vicente Safría, en todas estas metodologías, ¿no? Para calcular el valor de este tipo de bienes. Lo importante no es tener un método adecuado, correcto, sino convincente, ¿no? Y justamente la agenda pendiente que tenemos todos aquí, y en especial instituciones como las oficinas de propiedad intelectual, es esa misión de poder persuadir, de poder convencer de eso que Alejandro Indacochea nos recordaba con El Principito, ¿no? Que lo esencial es invisible a los ojos, ¿no? Entonces tenemos que abrir los ojos para tener ese otro tipo de sensibilidad que se requiere para hacer entender a los actores involucrados, como las MIPES, como los empresarios en general, sobre todo el sector financiero a quien se tiene que recurrir para obtener, en efecto, créditos, persuadirlos de que estos bienes son los bienes más importantes que puede tener una empresa, ¿no? En eso hay una agenda pendiente y un compromiso de todos de poder generar un marco institucional para la valorización de los bienes de propiedad intelectual. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Voy a intentar ser breve. Bueno, a ver, hemos visto datos muy interesantes. A mí me llama la atención cuando digamos que el 90% de los activos del SP500 son intangibles. Ojo, cuando hablamos de intangibles también hay listas de clientes, no solo es propiedad intelectual. Y todavía supone un gran reto concienciar acerca de la propiedad intelectual a una empresa de que no es que no es un coste, sino realmente una inversión. O sea, este dato creo que es para planteárselo y que además eso ayuda al desarrollo económico. Durante el día de hoy se han debatido temas muy interesantes relacionados con propiedad intelectual, con valorización de activos intangibles, de la mano de grandes profesionales a los que doy las gracias de corazón por habernos compartido vuestro conocimiento. Me gustaría destacar, las he llamado 3 ideas fuerza. Primera idea fuerza, la propiedad intelectual como ADN empresarial. La propiedad intelectual, y se ha hablado bastante, debe estar integrada, debe ser la columna vertebral de esa estrategia empresarial. No solo en el departamento legal, sino en todos los departamentos. Y sobre todo debe tener un gran liderazgo. Dirección debe estar metida ahí dentro. Y además debe ser gestionada a nivel de portafolio. No es una marca, no es un derecho de autor, es todo. Y para conseguir esto, como han comentado los compañeros de WIPO, de WIPO, también de
de Indecopy, hace falta comunicación y concienciación sobre la propiedad intelectual y, por supuesto, sobre su valorización. Es la base de todo. Sin eso no podemos seguir avanzando. Segunda idea fuerza, la propiedad intelectual colaborativa. Es imprescindible que gobierno, universidades, centros de investigación, entidades bancarias y empresas colaboren y se involucren de una forma proactiva. Hay que hablar sobre propiedad intelectual, sobre evaluación, para poder incidir en esas entidades bancarias y en políticas públicas, para que los ejemplos que hemos visto hoy sobre propiedad intelectual como facilitador de crédito se multipliquen, ya que los activos intangibles son los motores del crecimiento. Y en tercer lugar, como se ha comentado, me gustaría remarcar la importancia de usar metodologías rigurosas, con mucho criterio y que se adapten también a esa realidad, incluyendo metodologías híbridas, y plantearse dentro de un negocio la siguiente pregunta: ¿qué da el valor al negocio? ¿O qué podría dar valor a mi negocio? Y en función de esa respuesta, plantear la estrategia empresarial. Y si para implementar esa estrategia hay que crear alianzas con bancos, con universidades, se hace. Esperemos que la información y las perspectivas compartidas aquí le hayan sido de utilidad y estemos un poco mejor preparados para aprovechar las oportunidades que están llegar en esta materia, ya que estamos viendo muchos modelos de negocio nuevos que se están creando, como la parte de seguros y de garantías. Para concluir, dar las gracias a Indecopy por su generosidad. Da gusto venir aquí. Yo me siento siempre como en casa cada vez que vengo. Y a toda la gente que ha hecho posible este seminario, Alfonso, a Pilar, a Josefina, a los equipos técnicos de aquí de Indecopy, de Alicante, Juan Carlos, el fotógrafo, y más gente que probablemente se me olvide. Un aplauso, por favor, para todos ellos. Gracias.